pascales, ángulo de fricción de 20 grados. Esto es la zona sobreconsolidada y para el rango sobreconsolidado del suelo y para el rango normalmente consolidado, phi 25. Entonces trabajamos con este valor de phi 25. Entonces aquí el factor beta, que es el nombre que le da el método, es 1 menos seno de 25 por tangente de 25. Da 0.269. Entonces, la carga por fricción es ese factor beta por el esfuerzo vertical por C. El esfuerzo vertical es el peso unitario sumergido del suelo, en este caso, por la profundidad Z. Entonces sería 18 menos 10 es el peso unitario sumergido por Z. En conjunto sería el esfuerzo vertical efectivo por 2.269, que es el factor beta, y por el perímetro del pilote C, que es igual a pi por 0.80, y todo por un diferencial en Z. Resuelvo la integral y me da que, perdón, me da que me da que la carga por fricción última es igual a la integral entre 0 y L de 5.409, que es el resultado de multiplicar 8 por 0.269 por pi punto 80 por Z, que es esta parte de la integral por dz. La integral de z es z cuadrado sobre 2 por 5.409, y eso varía en un rango entre 0 y L, entonces es decir que entre 0 y 12 metros. Ya resolviendo, la integral da 38.9. Pero voy a abrir nuevamente la presentación porque creo que saqué la de... Permítame un segundo. Sí está. Ahora sí. Entonces, da 389, o sea, aquí está el resultado integral. Para la punta, pues, se puede hacer por el método de expansión de cavidades, donde básicamente la capacidad portante última tiene las tres componentes C, NC, C es la cohesión, NC es factor de capacidad portante por cohesión. Este cita SS es la corrección de forma, cita CD la corrección por profundidad, y este cita CR es una corrección por compresibilidad. Este es el primer término. El segundo término es gamma de LNQ. Gamma es el peso unitario del suelo por L sumergido, ¿no? Por L, que es la longitud del pilote. NQ es el factor de capacidad portante en Q. Por sigma QS, por sigma, que perdón, cita QS, cita QD, forma y profundidad respectivamente, por cita QR, que es el factor de rigidez en Q. Y más o menos gamma B, N gamma, pues este término normalmente se vuelve cero, pero igual ahí lo pongo. Entonces, N gamma es el factor capacidad portante, cita gamma S, la corrección de forma, cita gamma D por profundidad y cita gamma R por rigidez. Estos tres componentes son nuevos, y compararla con la fórmula de cimientos superficiales. Entonces aquí está el factor de forma de cada uno de estos. Por ejemplo, cita C sub S es 1 más NQ sobre NC. Cita gamma S es 0.6 y cita gamma QS es 1 más tangente de pi. Los de profundidad también ahí están, en función de pi, NC. Y los de rigidez, que son nuevos, esta última parte, dependen del índice de rigidez reducido que está acá. Entonces, ¿cómo se calcula ese índice de rigidez reducido? Por aquí lo tengo en alguna parte. Se calcula el índice de rigidez inicialmente como la relación entre el módulo de corte y el estado de falla. Y el estado de falla es C' más el esfuerzo vertical a una profundidad L más D medio por tangente de phi. Para el ejercicio aquí sería 300 sobre la cohesión vale 0, el peso unitario sumergido vale 18 por 12,4. Estos dos términos hacen el esfuerzo vertical efectivo por tangente 25. Aquí daría el índice de rigidez 6.485.
Calculo un phi relativo que depende del phi NC. Se calcula phi menos 25 sobre 20. Y reemplazando me daría el phi relativo 0. Con eso calculo un cambio volumétrico en el suelo, delta, que es igual a 0.05 por 1 menos phi relativo, por el esfuerzo a la profundidad z más b medios sobre la presión atmosférica. Reemplazando tengo 0.005, que es el primer factor, 1 menos 0, que es el segundo factor, y el tercer factor es en la parte superior, el numerador sería 18 menos 10 por 12, 4, que es el esfuerzo vertical efectivo, sobre peso A, que es 101.3. Esto daría 0.049. Con este cambio volumétrico, corrijo el índice de rigidez de la siguiente forma. El índice de rigidez reducido es igual al índice de rigidez sobre 1 más índice de rigidez por delta. Sería 6.485, que es el valor que obtuve acá, del índice de rigidez, sobre 1 más 604.185 por 0.049. Entonces se reduce un poco a 6.286. Aquí calculo el factor de rigidez en Q, que es igual a exponencial de menos 3.8 tangente de phi. Phi es el ángulo de fricción interna, más 307 seno de phi, por el logaritmo de 2 veces el índice de rigidez reducido que acabamos de calcular, sobre 1 más seno de phi. Entonces esto es un exponencial, daría 0.463. Y zeta su c depende de zeta de su q, y es igual a ese valor menos 1 menos q sobre n ese tangente de phi, reemplazando a 0.408. Y aquí ya reemplazando la fórmula de capacidad portante, la componente C y la componente gamma de NQ, se expresa la tercera componente, dado que el planche piloto es pequeño, daría 1011 kilopascales. Entonces, ahí tengo la capacidad portante por la punta, y ya con la capacidad portante, presión portante me sirve en la punta, por el área me daría la carga en la base del pilote, o sea, el 1011 que acabé de calcular, por el área de la base del pilote da 508 kilonewtons. El peso del pilote sumergido es el peso del material del pilote sumergido, en este caso es concreto, por el volumen del pilote. Sería 24 menos 10, que es el peso unitario sumergido del concreto, por lo siguiente, que es el área del pilote por la longitud, que equivale al volumen del pilote. Daría 84 kilonewtons. Ya integrando los tres resultados, tendría que la capacidad portante última es igual a 389, que es el aporte de fricción, más 508, que es el aporte por la base, menos 84, que es el peso del pilote, daría 813. Y la carga de seguridad sería igual a la carga última sobre factor de seguridad de 3. Entonces, la carga última daría 813 kilonewton sobre un factor que es la suma que tuve aquí atrás, sobre 3, daría 271 kilonewton. Esa es la forma de calcularlo en condición drenada. En condición no drenada, aquí tengo un ejercicio ya incluido, el tema del grupo de pilotes, se lo voy a compartir, que se los mandé, creo que ayer en la noche, es este. Entonces, aquí tengo este caso, es otro ejemplo, donde tengo un grupo de 4 pilotes, 1, 2, 3, 4, de diámetro 60 centímetros, y separados centro a centro, 1,80, formando entre sí una forma cuadrada perfecta. La separación interna entre ejes es 1,80 y la separación entre bordes externos es 2,40. Entonces aquí la intención es calcular cuánto es la capacidad portante última del grupo y el asentamiento. Los parámetros del suelo en este caso son C sub igual a 30 kilopascales, el modelo de elasticidad de 2500 kilopascales y la relación de paso 0.30. Para el caso que tengan solo estratificados, lo pondrán en función del espesor de cada capa, como se hacía en cimentaciones. Entonces aquí el pilote tiene una longitud de 15 metros. Aquí como es uniforme el suelo, pues tengo un solo valor de resistencia al corte y un módulo único, no hay problema. Entonces acá calculamos la capacidad portante como un piloto aislado, o sea, la carga última es la carga por fricción más la base menos el peso del pilote. La carga por fricción
bueno, es igual a la herencia del pilote por el perímetro por la longitud. Cuando es estratificado sería, aquí en vez de L sería delta L y se sumarían todas las capas. De manera que la suma de todos los delta L da la longitud del pilote. Este factor de adherencia, recordemos, me toca abrir la otra presentación, depende de, voy a abrir esta, bueno, ese es otro ejemplo que está ahí, no, pero aquí no está, esta es la línea de herencia, que esta es la curva del método alfa para calcular la herencia. Para 30 kilopascales realmente da como 0.95, yo lo aproximé a 1, no pasa nada. Normalmente se toma la curva de Tomlinson, esta. Hay una curva que plantea la norma sismo resistente, inclusive tiene una ecuación. Entonces, trabajan con esta curva, pues yo voy a llevarla para allá. Aquí está. Entonces, aquí en método alfa, es esta gráfica que está acá. Le hago chiquitica. El método alfa. Entonces, aquí para punto 30, da 1, ¿no? Bueno, da un poquito menor, pero para este ejercicio también nos da como 0.96, 0.97. Entonces, acá, el factor alfa sería 1 por 30, daría 30 kilopascales la adherencia. La carga por fricción última sería esa adherencia 30 por el perímetro del pilote, que es pi por 0.6, por su longitud, que es 15, daría 848 kilonewtons. Ya tengo resuelta la capacidad por fricción. Por la base es el Q último, que es la capacidad portante no drenada del suelo por el área de la base. La capacidad portante no drenada es 9 veces S sub más gamma D. Gamma de la sobrecarga, ¿no? Al nivel de la base del pilote. Entonces sería 9 por 30 más el gamma del suelo, aquí estaba en totales, 18 por 15, da 540. Ya con la presión última admisible, calcula la carga última, que es presión por área, sería 540 por pi cuartos por 0,60 cuadrado, da 153 kilonewton. Y el peso del pilote daría 102 kilonewton en totales, con 24. Y la carga última es la suma de la fricción más la punta menos el peso del pilote, aquí daría 899. Y la carga de seguridad, se aplica un factor de seguridad de 3, era 899 sobre 3, da como 300 kilopascales. Ya con eso, bueno, para calcular la capacidad portante actuando en bloque, entonces utilizo, abrir otra presentación, acá está. Entonces aquí, no, eso no es. Sería esta gráfica que está acá. Entonces aquí tengo cómo es el efecto de grupo en arcillas.
Si yo tengo los pilotes trabajando en una batería de pilotes, pero están muy separados, entonces cada pilote trabajaría individualmente. Y si los uno con un cabezal y le aplico carga al cabezal, la carga del grupo de cabezal sería la suma de la carga de cada pilote. O sea, entonces aquí esta parte que es como una parábola tendría, corresponde a pilotos que trabajan, que trabajan individualmente y no se afectan entre sí. O sea, la carga del grupo es la carga de cada pilote por el número de pilotes. Así de simple. Y acá, cuando llega a un valor límite, que es la carga última actuando como bloque. Entonces, si yo tengo todos los pilotes apenas ñuscados, yo puedo calcular la capacidad portante no como los pilotos individuales, sino como como un gran bloque que abarca todos los pilotes. Y entonces me daría un valor constante límite que sería este. Digamos que esta línea punteada es ideal, pero en la realidad pues hay una tendencia un poco menor y lo que se hace es que se define una hipérbole que da este efecto de curva y calcula la capacidad portante ya teniendo en cuenta la combinación de los dos conceptos. Y la fórmula que rige esta hipérbole es de línea continua, es la que está aquí. El inverso de la carga última del grupo al cuadrado es igual a 1 sobre el número de pilotos al cuadrado sobre la carga última de un piloto trabajando individualmente o simple, más 1 sobre la capacidad de los pilotos trabajando en bloque. Y yo puedo calcular bueno, aquí puedo calcular la carga última del grupo o puedo calcular también la eficiencia, que se define como, la eficiencia se define, aquí no está definida, la eficiencia es igual a la carga última del grupo, que aquí se llama PU, sobre el número de pilotes bueno, aquí está N, por P1, que está N, número de pilotos aquí aparece como N, por P1, que es la carga última de un solo pilote. Esta es una 1, aquí es carga última, así se define N. Es una carga última. Mm, bueno, eso es una 1, no deja dibujarla. ¿Por qué? Bueno, listo. Así se calcula la carga última. Entonces volvamos a nuestro ejercicio. Vamos a nuestros ejercicios, cerremos esta presentación. Bueno, aquí está nuestro ejercicio. Entonces, calculo la carga como bloque. Entonces, el bloque básicamente cojo y el piloto equivalente que les comentaba es algo así como esto. O sea, es este pilote que abarca el grupo de pilotes. O sea, la forma del bloque sería, en este caso, un cuadrado. Esta distancia sería 2,80 y la longitud 15 metros. Entonces, en ese orden de ideas, pues calculo la carga del grupo, entonces, del bloque, perdón. La carga de fricción del bloque sería a la adherencia, que es 30, la habíamos calculado antes, por el perímetro del pilote, que es 4 veces 2,4, por la longitud del grupo de pilotes, que es 15, o sea, 4.320. La carga última en la base es Q último por área en la base, o sea, 540 por 2,4 al cuadrado da 3.110 kilonewton. Y el peso del bloque, considero el peso unitario del suelo del bloque, que es 18 kilonewton metro cúbico por el volumen del bloque, que es área por altura, o sea, 2,4 al cuadrado por 15. Esto haría 1.555 kilonewton.
Integro todos los resultados y me da fricción más base menos peso del pilote, da aquí 5.875 kilonewton. Entonces, esta es la capacidad como bloque. Entonces, aplico la ecuación anterior, la de la hipérbole. Entonces, el inverso de P último del grupo al cuadrado es igual a 1 sobre P último del pilote por el número de pilotes al cuadrado, más el inverso de P bloque. Reemplazo y espejo aquí P grupo y me da 3.067 kilonewton. Ahora, la eficiencia que corresponde, aquí la tengo calculada. La eficiencia es P último del grupo sobre P de un pilote por número de pilotes. El grupo me dio 3.067 kilonewton, el de un pilote me había dado 899 por 4 pilotes, me da un factor de eficiencia de 0.853. O sea, quiere decir que el efecto del grupo me reduce la carga del sistema a un 85%. La carga del trabajo del grupo es simplemente aplicarle un factor de seguridad de 3 según la norma sismo resistente. Sería 3.067, que es la carga que calculamos acá, esta, sobre un factor de seguridad de 3 da 1.022 kilonewton. Y ya, así queda resuelto. Bueno, para calcular los asentamientos, vamos a la presentación principal y miramos cómo es el tema de los asentamientos. Los asentamientos, aquí están. Asentamientos, tengo yo estos tres métodos alternativos para calcularlo. El método de transferencia de carga, el método elástico de Pullus y Davis y el método elástico de Randall. Bueno, el método de transferencia de carga, pues que no está en el taller, pero lo voy a explicar rápidamente. Es un poco complejo, pero es muy interesante. El método de transferencia de carga, básicamente, ¿en qué consiste? Tengo el pilote, lo divido en varios segmentos de dimensiones constantes, normalmente lo hacen con dimensiones constantes, y calculo por compatibilidad de formaciones cuánto es la carga que toma el pilote a lo largo del mismo. Y miro qué carga le llega acá. ¿Cómo se resuelve el problema? Se asume un desplazamiento en la base del pilote y basado en esta curva, esta es una curva sintética de desplazamiento del pilote con respecto al fuste. Ahorita miramos la ecuación de esta ecuación que la definió Collier en el año 66. Tiene esta forma, o sea, tiene, aquí asciende, aquí está en términos de carga relativa, o sea, carga molizada sobre esfuerzo constante total, o sea, esfuerzo constante molizado sobre el total, que varía entre 0 y 1. Aquí falla, literalmente, llega al tope o al pico y luego hay un efecto de ablandamiento por deformación hasta acá. Entonces, esta curva, ahorita miramos la ecuación, está más adelante, es una curva sintética y con la ayuda de esta curva sintética yo puedo calcular cómo es la distribución de carga y cómo es el desplazamiento del pilote. Miremos cómo es, aquí está el paso a paso. Entonces, lo primero que se hace es dividir el pilote en un número de segmentos. Por simplicidad, se hace 3, como lo tengo acá. Tengo el segmento 1, el segmento 2 y el segmento 3. En el paso 2, se considera un pequeño movimiento ROS-UT en la base del pilote. Se puede considerar 0, pero es mejor, bueno. Aquí, en este caso, si ustedes se fijan, este ROS-UT se pone un desplazamiento pequeñito, puede ser 1 milímetro, 2 milímetros, inclusive con 0 funciona. Y aquí, con ese ROS-UT, calculo esta carga P-UT que está aquí, que es la carga que tomaría la base del pilote por ese asentamiento. ¿Cómo la calculo? Pues, bueno, este segundo paso es que asumo un pequeño movimiento ROS-UT en la base, ya lo dije. Paso 3, calculo P-UT, o sea, cuánto es la carga en la punta, aplicando la fórmula inversa de asentamiento, donde P-UT es igual a 2 veces del diámetro, el módulo de elasticidad del suelo, y ROS-UT, el desplazamiento que asume acá, este ROS-UT. Sobre 1 menos nu cuadrado, nu es la relación de paso del suelo. Entonces, con esta carga P-UT, voy al paso 4, que es calculo el movimiento R3 en la base, en la mitad de altura del segmento del pilote. ¿Cómo lo hago?
Bueno, aquí asumo R3 igual a RT. O sea, lo sumo igual, porque como no hay acortamiento, pues empiezo asumiendo igual a R arroz sub T. Luego calculo, usando el valor de R3, utilizo la curva apropiada de resistencia, que es esta. Aquí entro con rho sub 3 y calculo cuánto es el esfuerzo de corte movilizado. Entonces aquí en 5 calculo la resistencia del corte movilizada en función del movimiento del pilote. Y con eso, paso 6, se calcula la resistencia del suelo a la profundidad del cemento que es obtenida. O sea, simplemente la resistencia del suelo es el factor de carga movilizada que es menor de 1, por ejemplo, 0.75, lo multiplico por la resistencia al corte del suelo, y eso me da el cortante movilizado. Ese es el paso 6. Está acá, el paso 7. Paso 6 simplemente define la resistencia del corte del suelo en el segmento que está. En el paso 7 se calcula la resistencia movilizada. Y con la resistencia movilizada dado su A, calculo la carga Q3. La carga Q3 es esta, acá, que básicamente esa carga Q3 es la carga PT en la punta del pilote, más la adherencia por el perímetro, o sea, L3, que es el perímetro lateral a la longitud. Y P3 es el perímetro del segmento. Entonces ya con Q3 calculo el acortamiento elástico, que es Q3, aquí QM, no, pero no es QM, más PT sobre 2, aquí Q3, sí, por L3 sobre 2A3 pilote. Entonces calculo el acortamiento elástico delta rho sub 3, y con el acortamiento elástico calculo la deformación rho 3' en el punto medio, o sea, esta rho 3', bueno, rho 3, que es igual a rho t, que es la desplazamiento de la punta más delta rho 3. Y lo comparo con el rho 3 que lo había asumido 0 inicialmente. En la primera iteración itero hasta que logro convergencia de este sistema. Ya cuando logro convergencia, con esta carga Q3 resuelvo el segmento 2 siguiendo el mismo procedimiento. Y cuando resuelvo busco convergencia de este elemento, resuelvo el segmento 1 y puedo conocer cuánto es la carga Co1 y cuánto es el asentamiento total en la base ROT. Y también conozco la carga en la base aquí. Entonces tengo ya resuelto el problema. Aquí les voy a compartir un ejercicio que tengo en Excel para que se entienda un poquito mejor cómo es que se resuelve. Bueno, esto no es. Sí, aquí está. Entonces tengo un pilote, en este caso de 10 metros de longitud, un diámetro de 0,40, el perímetro es 1,257. No, es este. 10 metros de longitud, diámetro 0,40, el perímetro es pi por d, 1,257, el área es pi cuarto d cuadrado, 0,1256. El módulo de elasticidad del piloto es 2 por 10 a la 6. El módulo de elasticidad del suelo es 1000 y la relación del pasón del suelo es 0,3. Y la resistencia del corte no drenado la asumí de 30 kilopascales, en este caso. Sigo el paso a paso. En el primer paso define el número del cemento 5. Aquí está el cemento 5. Y tengo aquí el cemento 5, 4, 3, 2 y 1. Y la punta del pilote. Para cada cemento calculo, asumo un asentamiento en la base. Aquí lo asumí de 0,030. Y con ese asentamiento en la base,
calculo P sub T, que es el paso 3, o sea, la carga en la punta del pilote. Aquí P sub T es igual a 2 veces por el rho sub T, por el diámetro, perdón, por el módulo 0, por el diámetro sobre 1 menos mu al cuadrado. Entonces aquí me da 26.374 la carga que toma la base del pilote. Con esto calculo el asentamiento. Bueno, aquí voy a asumir que es primero 0.30. Ah, no, aquí dice que tome rho soy igual a 0, o más 0.30. Bueno, y entonces aquí calculo, ya. Ah, no, ahí me equivoqué. Bueno, aquí calculo con 0.30, o este mismo valor, y calculo la deformación de falla del pilote, que es igual al diámetro por 0.1, y aquí está, esto es deformación unitaria de falla, y esto es deformación de falla, que es 2 veces el diámetro por la deformación de falla, que es la curva sintética que les mostré, y con esa curva sintética calculo cuánto es el cortante molizado. Aquí me dio 0,999, prácticamente falla. Y entonces ese cortante, entonces voy a hacerlo con un valor más chiquito. A ver, aquí voy a hacerlo con... Voy a poner el caso 3. 0.01. Aquí calculo el esfuerzo cortante movilizado, que es 0.322. Y como la resistencia de falla, el paso 6 es 30, pues el cortante movilizado es simplemente multiplicar este 0.322 por 30, me da el esfuerzo de corte movilizado. La longitud de este segmento es 2 metros, el perímetro es 1,257 y la carga acumulada sería igual a la carga que está en la punta más la herencia, que es esta H20, por el perímetro del pilote, que es la longitud. El área perimetral es igual a la longitud del segmento por el perímetro del pilote, que son 257. Me da Q3, aquí calculo QM como Q3 más QM sobre 2. Y con el área pilote, que es este, calculo el acortamiento elástico, que es el promedio de la carga QM más QT PT sobre 2 por L sobre AE. Me da un acortamiento de 0.4028. Con el acortamiento elástico, calculo el asentamiento en el punto medio, que es igual a ese acortamiento elástico más el asentamiento en la base, a 0.013, y ya con eso pues tengo resuelto el pilote. Entonces en el extremo superior te sumo la mitad superior del acortamiento elástico, y me da 0.0106, que es el asentamiento en el extremo superior del pilote, y el que tomo como referencia para resolver este segundo segmento, que es 0.106, sí. Y acá, en conclusión, tengo la carga en la parte superior del segmento, que es 25.8, por aquí la tengo, 25.18 la carga en la parte superior, y el desplazamiento es 0.016. Entonces, resuelvo el segmento 5, con el segmento 5, siguiendo el mismo procedimiento, resuelvo el 4, el 3, el 2 y el 1. Finalmente tengo la carga arriba, que es 153, y el desplazamiento del pilote, que es 0.0348 en la parte superior. Ya integrando todos los resultados, o sea, para diferentes desplazamientos, me da una curva como esta. Entonces me da la carga aquí en kilonewton y el asentamiento es la curva carga-asentamiento del pilote total, y esta es la punta que es elástica, daría esta línea naranja. Ese es el resultado que se obtiene con este método. Igual, pues, si no lo dejo simplemente como a manera de
bibliográfica, pero no vamos a hacer ejercicios de esto. Es un poco complejo. Aunque no es difícil, realmente es sencillo. Entonces, este es el método de transferencia de carga. Sigamos con la presentación. Que me perdió, ¿no? Esto. Entonces, sigamos con el método 2. El método 2 es el método elástico de Pulos y Davis. Aquí lo tengo. Es este. Entonces, básicamente, Pulos y Davis hace una solución basado en matrices, una solución matricial donde define este modelo. Es el modelo que él trabaja. Tiene la cota de terreno acá. Tiene un pilote de longitud L y diámetro D. Y el módulo de elasticidad del suelo S sub S y la relación de pasones sub S. En la base puede haber un módulo, bueno, el módulo del pilote, SP, y la profundidad de la suelo compresible es H. Aquí por debajo pues ya es un estrato rígido que no es deformable. Este es un modelo rígido plástico el que plantea, donde está el esfuerzo cortante con el desplazamiento. Entonces aquí tiene comportamiento elástico y cuando llega al valor límite tiene comportamiento plástico o de falla. Entonces, basado en este modelo, él resuelve una serie de ecuaciones. Este es el modelo discreto que él utiliza, divide el pilote en varios segmentos. Tiene un diámetro D y una base acampanada de sub B. Y para cada segmento hace el diagrama de cuerpo libre y se resuelve de forma matricial. Entonces aquí, básicamente, esta es la matriz que gobierna esto. Entonces, este es el elemento, un elemento solo del pilote, y aquí ya integra todos los elementos en esta matriz, bueno, en esta sumatoria, y ya aquí integra todos los resultados de influencia con una matriz. Entonces, esta es la matriz de influencia de asentamientos. Aquí están, bueno, una serie de derivadas, y acá, esta es la matriz que se resuelve para resolver el problema de asentamientos. Y acá, bueno, ya es como una integración total del factor IP que está por acá arriba. Es este factor IP, es este. Bueno, y con eso resuelve el problema. Nosotros vamos a ver, son los resultados, no vamos a resolver las matrices. Entonces los resultados, él plantea básicamente dos alternativas de solución. Una solución de pilote flotante, que es la que vamos a utilizar, donde beta es la proporción de carga que toma el pilote en la base con respecto a la carga total desde el punto de vista de compatibilidad de formaciones, o sea, en un medio elástico, cuánta carga se va por la base del pilote comparado con la carga que le llega en la carga total. Eso se define como el factor beta. Ese factor beta le aplica dos correcciones por CK, que es una corrección por rigidez del pilote o compresibilidad del pilote, y CNU es una corrección por relación de Poisson. Entonces, cuando está en un estrato firme, o sea, en la base cambia un suelo de una rigidez un poco mayor, en vez de su H, aquí se le agrega un C sub B, que es la factor de corrección de rigidez del estrato en la base. Y se calcula el beta corregido, incluyendo ese C sub B. Acá, estas son las gráficas para calcular esos parámetros. Aquí está C sub B para diferentes relaciones longitud, diámetro, pilote. 5, por aquí dice 10, 10, 25, 50 y 75. Entonces, con estas gráficas uno puede calcular el factor C sub B. Y aquí calcula, bueno, C sub B y C sub mu. Bueno, ya con las gráficas se calcula el factor beta, que era el que teníamos acá arriba. Beta igual a C sub K por CD sobre C, por C sub mu. Bueno, también hace lo mismo con el factor de influencia de asentamientos, que es este. Rho es el asentamiento del pilote, igual a la carga P, que es la carga vertical axial que recibe el pilote, por I, que es el factor de influencia de asentamiento, sobre E sub S, que es el módulo de elasticidad del suelo, en el contorno del pilote y del diámetro del pilote. Y este factor I trabaja con un factor base I sub 0 y le corrige por RK, por rigidez,
por espesor del estrato compresible H y por relación de paso nu. Entonces aquí está la gráfica para calcular el factor I sub 0, depende de la relación longitud-diámetro, y cada curva de estas representa una relación de acampanamiento que varía entre 1 y 3. Un piloto uniforme tendría una relación de acampanamiento 1. Por ejemplo, para 25 daría un índice, un I sub 0 del orden de 0.074 por acá. Así se utiliza esa gráfica. Tenemos aquí la corrección por RK, que es por rigidez. K se define como de pilote sobre el suelo. Esto está rayadísimo. Suprimir. Gracias. Que más o menos varía entre 1000 y 10.000. Por aquí está. Y aquí está la relación longitud-diámetro del pilote. Por ejemplo, 25. Y aquí me da un factor de RK por rigidez o compresibilidad del pilote. RH es por el espesor del suelo compresible. Aquí está H sobre L entre 0 y 2, o LH entre 0 y 0,5. O sea, esto es infinito, o sea, viendo desde HL, 0 se vuelve infinito. O sea, para un espesor de estrato compresible de longitud infinita, daría un factor de 1. Y en la medida que se va haciendo más pequeño, el factor tiende a 0. Y aquí está la corrección por relación de paso. Siendo que una relación de paso 0,30 me da como 0.93 para diferentes valores de K. Entonces, esa es la corrección y el asentamiento sería igual a P por I sobre S por D. Ya borramos esto. Donde I es igual a RK, RB y RNU cuando está en estrato firme. Que es el otro caso que analiza Pulus cuando tengo, por ejemplo, una capa de estrato firme en la base del pilote. Y estas son las curvas para calcular RB. Cada curva representa un valor de L definido. 75, 50, 25, 10 y 5, por aquí está. Y cada curva tiene aquí parte de la relación EB sobre su S. Aquí tiene estos valores son de K. Con el valor de K calcula el R sub B. Entonces ya con eso, bueno, eso es para suelos estratificados. Tengo la relación H1 sobre L, que tengo una capa de espesor H1 con valor de módulo de 1 y el resto un valor de 2 sobre L. Con estos dos valores yo puedo calcular el factor I sub 0 en función de la relación de S1 y S2, que varía entre 0, 2 y 5. Y depende también de bueno, H1L, la relación de 1 y 2, me da el factor de influencia I sub 0, acá. Bueno, y acá, ¿cómo se aplican los resultados? Finalmente, yo con esos abacos, pues yo calculo prácticamente, básicamente son solo dos factores. Calculo el factor I de los abacos, se reduce básicamente a dos factores, el factor de influencia de asentamiento I y el factor beta. Esto es influencia de asentamiento y el factor beta que es la proporción de carga. P sub B sobre P. Listo. Entonces con este factor yo puedo calcular cuánto toma el fuste, es la carga total por 1 menos beta, es lo que toma el fuste. Cuánto toma la base, es la carga total. Bueno, entonces aquí está lo que toma el fuste. Y el asentamiento del fuste es igual a P por I sobre S por D, pero P es PS sobre 1 menos beta. Entonces pego acá, me da el asentamiento del fuste. O mirando la base del pilote también puedo hacer lo mismo. El asentamiento es P por I sobre SD. La carga en la base es beta por P, reemplazándome a esta ecuación. Bueno, con esas ecuaciones yo puedo calcular, bueno, aquí hay un tema de acordamiento elástico. Este paréntesis no está ahí, sino es acá. Esto tiene un error. Este paréntesis está mal. Esta es la base menos el aporte por fricción. Hay un acortamiento elástico del pilote después de que falla el fuste, que es este valor. Y el asentamiento total es en la base
es esta ecuación más el acortamiento elástico. Bueno, con esto, aquí esto está bastante cálculo. Voy a borrar toda esta cosa. Bueno, bueno, aquí, ¿qué es lo que se hace? Simplemente ahí tengo acá la curva. Bueno, no, así por ahora. Entonces aquí tengo la curva que lo voy a explicar. Aquí la curva total es esta que está acá. Bueno, veámosla ahí. Entonces aquí está la curva total, que voy a dejarla en color púrpura. Puede ser acá. Esta es la curva total de asentamiento, que tiene dos quiebres, tiene un quiebre acá y un quiebre acá. Está la base, que es esta curva, esta es la base del pilote, esta curva. Y el puste del pilote, que es la otra que está sin rayar, o sea, dejarla en color amarillo, es esta. Ese es el puste. Entonces aquí esta curva, pues, esta es la zona elástica del puste, aquí falla el puste, llega al valor límite de resistencia. Esta es la curva elástica de la base del pilote, esta es la pendiente de la curva, la zona elástica y llega a un valor límite que es la carga de base última. Y la suma de las dos curvas me da la curva total de asentamiento. Entonces aquí hay unos términos, entonces está por ejemplo este PY1, este PY1 es igual a PS1 sobre 1 menos beta, es esto, este valor es este. Este ρy1, aplico la fórmula de asentamiento PY1 por I sobre S por D, es este desplazamiento. Está este P base último, este P último que es la suma de base, la fricción más la base. Esto acá es, que es P último, que es igual a la carga por fricción, que aquí la llaman PSU, en esta, y más la base que la llaman acá PBU. O sea, la suma de estas dos gráficas. Y aquí hay un R último que lo calculan con esta ecuación. A veces se puede omitir este acortamiento elástico, realmente no aporta mucho. Y se puede calcular con esta ecuación que es muy simple, listo. Entonces, básicamente aquí tengo esta curva que tiene dos puntos de quiebre. Este quiebre 1 tiene coordenadas PY1, que es la carga de fluencia. Esto es PY1. Y con coordenadas aquí ρy1. PY1 es la carga y ρy1 es el desplazamiento. ρy1, bueno, ahí me cargo eso. Bueno, y acá, esa carga sería P último y el desplazamiento sería ρ último. Entonces,
Calculando estos dos puntos, pues yo ya tengo que reconstruir la curva carga de asentamiento del pilote. Entonces, ya simplemente para calcular el asentamiento, pues yo pongo la carga aquí en cualquier parte donde me dé y calculo aquí, bueno, bajo vertical aquí al asentamiento. Entonces, esa es la forma de calcularlo. Eh, Esto se entiende más con un ejercicio. Entonces, esto se entiende más con un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de esto. Eh, Aquí lo tengo ya montado, pues el que llevamos, básicamente. ¿Dónde está nuestro ejercicio? Este. Entonces, el asentamiento del pilote es igual, según el método de Poulos, P por I sobre S por D, donde I sub 0 I es igual a I sub 0 por RK por RH y por RNU. Sí, entonces, se calcula así el I sub 0 y el beta es la relación entre la carga que toma la base sobre P, se calcula como V sub 0 por CK por C nu. Para el ejercicio que estamos haciendo acá lo tengo resuelto, entonces aquí el I sub 0 pues calcula la relación longitud-diámetro, la longitud es 15, el diámetro 0,60, o sea, este cociente daría 25, y la relación de acampanamiento es 1 porque el piloto es uniforme. Entonces aquí entro con LD 25, busco la curva para 1 de acampanamiento y me da un factor I sub 0 de 0.076. Aquí hago lo mismo para la corrección por compresión rigidez. La rigidez igual a E pilote sobre el suelo, o sea, 2 por 10 a la 7 es el módulo de elasticidad del concreto. Y el módulo del suelo del problema es 2.500 kilopascales, esto daría 8.000. Entro aquí con 8.000 y miro cuánto me da el desplazamiento y me da RK igual a 1,01. Este RK que está acá, 1,01. RH, pues miro cuánto vale H, vale infinito, entonces voy al lado derecho de la gráfica y me da RH igual a 1. Y la relación me pasó de 0.30 para un K de 8.000 por aquí abajo, me daría un RNU de 0,83. Bueno, entonces aquí eh, calculo también el beta sub 0, entro con la relación longitud-diámetro, la línea de acampanamiento de 1 y me da 0.057. El C sub K con el K de 8000 entro acá y busco la relación de L de 25, me da 1. Y el new, C sub new, pues trabajo con 30 y me da como 0.8 más o menos. C sub new. Entonces con esto calculo el beta, igual a beta sub 0 por CK por C new, daría 0.0456. Ya tengo beta e I sub 0, pues ya tengo el problema resuelto. Pues de ahí en adelante, a ver qué pasó acá, allá. Aquí tengo la curva. ¿Cómo calculo? PY1 es bueno, aquí tengo por el problema de capacidad portante, que está atrás, tengo una carga por fricción última de 858, una carga por la base de 153 y una carga última que es la suma de fricción más base de 1011. Eso lo teníamos al principio del problema. Y aquí calculo PY1, que es P último sobre 1 menos beta, daría 899. Y aquí rho Y1, que es PY1 por I sobre S por D, daría 0.038, que sería este puntito. PY1, rho Y1 es este puntito de acá. De desplazamiento es 0.038 y la carga es 899. Luego calculo este punto que es P 1011, ya lo tengo. Y lo último, pues lo calculo con esta ecuación. Lo último es P base último sobre beta por I sobre S por D. Aquí desprecié el acortamiento elástico, lo podría tener en cuenta, pero a fines de este problema, pues lo hago así.
daría 153, que es la carga en la base, que es esta carga, sobre el factor beta, que es 0.0456, por el factor I, que es 0.064, sobre el módulo elástico del suelo, que es 2500, por 0.6. Daría 0.143. Entonces este RU usaría 0.143, que es este valor, y PU 1011. Y entonces esta línea amarilla, pues la curva carga de asentamiento del pilote. Para un valor de carga de diseño de 300 kilopascales, que 300 kilonewton, aplico la fórmula de asentamiento. Asentamiento es P por I sobre S por D. Daría 0.0128, es este puntico acá. Daría, ese es el asentamiento. Entonces, para la carga de 300 kilopascales, el piloto se asienta a 0.0128 metros, o sea, 1.28 centímetros. Para mirar el efecto de grupo, hay un factor de interacción de pilotes que voy a mostrarlo acá en la otra presentación. Piloto de asentamiento. Aquí está más adelante. No, aquí está. Este es el efecto de grupo. O sea, si tengo un pilote, se formaría aquí de esta forma, así. Ya lo agrando un poquito. Bueno, acá está. Si tengo un solo pilote, la curva de asentamiento sería, por ejemplo, esto. Un solo pilote. Y los pilotos adyacentes tendrían la misma curva, pero desplazados en función de su posición. Esta, o esta, o esta. Y si sumo la interacción de todos los 4 pilotos que tengo ahí, pues es sumar las 4 gráficas y me daría esta curva de asentamiento. Entonces, aquí se calcula el efecto de interacción como un factor alfa, que es el factor de influencia del presente con respecto a uno de referencia. Entonces, eso se resuelve, por aquí lo tengo atrás, como con estos abacos, alfa F. Entonces aquí tengo, por ejemplo, un grupo de 2 pilotes. Entonces yo entro aquí con la relación separación diámetros, que normalmente se trabaja con 3, y tengo la relación longitud diámetro del pilote 10, 25 y 50, pues eh, dependiendo de las dimensiones del pilote. El problema es 25, y que yo entro aquí con esto y calculo el factor de alfa sub F, que es el factor de influencia de asentamiento, para un valor de rigidez variando entre 0 y 1000. Acuérdense que es como 8000, entonces daría como 0.50 y algo. Bueno, entonces, con estos factores de interacción yo puedo calcular el asentamiento del grupo. ¿Cómo lo hago? El asentamiento del grupo es igual a... Por aquí lo tenía yo. Por ejemplo, para un grupo de 4 pilotes es el asentamiento de un pilote, que es esto, por 1 más el factor de interacción del segundo pilote, más el factor de interacción del tercer pilote, más el factor de interacción del cuarto pilote. Y entonces, este factor se conoce como factor de grupo, RG, este cociente que está acá. Y si lo asocio con la carga de un piloto singular, se define como RS. Miremoslo en el ejercicio, que se entiende mejor. Aquí, entonces, en nuestro ejercicio, tengo un grupo de 4 pilotes y están separados 3 diámetros. 0,60 por 3 da 1,80. O sea, la separación entre centros de pilotes es 1,80. En este sentido, 1,80. Y este, como está diagonal a 45 grados, sería 1,80 raíz de 2, o sea, 2.546. O sea, este sería el pilote 1, el pilote 2, el pilote 3 y el 4. Entonces, el asentamiento, considerando el efecto de grupo en el pilote 1, es el asentamiento de ese pilote más la influencia del pilote 2 más la influencia del pilote 3 más la influencia del pilote 4. Entonces aquí está el asentamiento del grupo, ese es el asentamiento de un pilote
por 1, que es el propio pilote, más el factor de influencia del segundo pilote sobre 1, más el factor de influencia del tercer pilote sobre 1, más el factor de influencia del cuarto pilote sobre 1. Entonces el factor de influencia yo lo puedo calcular acá en función de la separación S sobre E. El pilote 2 y 3 está a 3 diámetros, o sea, 1.80. Entro aquí con 3, busco el valor de K y me da el factor de alfa sobre F, que es 0.51. Para S de 3 me da alfa sobre 0.51. Y para el pilote 4, que está a 2.546 metros, la relación S sobre E es 4.24. Aquí está. Y aquí entro para K infinito, me da 0.46, algo así, 0.46. Entonces el asentamiento del grupo sería el asentamiento de un pilote, que es 0.0128, le damos resultado acá, este valor, por los factores de interacción. Uno es del propio pilote 2.1 es del pilote 2, 0.51, 3.1 es del pilote 3, que es 0.51, y 4.1 es del pilote 4, que es 0.46, aquí me equivoqué, es 0.46. Y entonces aquí daría 0.028 por 2.43, da 0.0311 el asentamiento del grupo. Así que así se resuelve el problema. Bueno, no sé si hay preguntas. Ahí está básicamente la base para poder resolver el taller. Pues mírenlo con calma, lo analizan y si tienen alguna inquietud, pues me pueden escribir y la resolvemos a nivel de tutorías. ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha? No, profe. Está un poquito densa la clase, pero ahí la tienen grabada, tienen toda la información para que la puedan entender. Bueno, entonces estoy pendiente pues de que tengan dudas para el taller. Nos vemos el próximo martes. Seguimos con este mismo tema de asentamientos. Podemos aprovechar ese espacio para aclarar dudas. Intenten resolverlo el fin de semana y aclaramos las dudas que tengan el martes. Y ya me queda solamente mostrarle el tercer método, que es el método de Randolph, que yo lo dejo para ya para la clase del martes. Desarrollamos. No tengo más por hoy, pues entonces los dejo descansar y si Dios nos permite, pues nos vemos el martes. ¿Listo? Entonces, que tengan buena noche, que descansen. Hasta luego. Bueno, que Hasta estén luego, bien. profe. Bueno.